Hola, hola, empezamos con el cuadernillo de auditoría. Resumen general de la materia, auditoría. Este cuadernillo es de marzo del 2018 y vamos a empezar con el análisis. En la unidad 1, conceptos generales. Empieza en los conceptos generales conceptualizando la contabilidad como un elemento del sistema de informaciones de un ente que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo. Toda la información recopilada por el sistema contable de la empresa es comunicada a los usuarios mediante informes contables. Eh, los usuarios pueden ser de uso interno, como los directores, gerentes y funcionarios, o de uso externo, como usuarios de los estados contables, según la RT 16, marco conceptual de las normas contables profesionales distintas a las referidas a la RT 26. En estos apuntes, estados contables y estados financieros se utilizan como sinónimos. Bueno, seguimos. Otro de los conceptos generales es el control. Control es todo sistema que se encuentre operando, requiere que su funcionamiento sea regulado de esta manera, para de esta manera cumplir con los objetivos que el mismo se propone. La regulación consiste en medir el desempeño del sistema para efectuar las correcciones necesarias que permitan el logro de las metas y objetivos propuestos. Auditoría, en general, examen de o sea, examen de cualquier cosa sería, para determinar si se aplicaron las normas establecidas. Puede ser médica, ambiental, legal, contable, etc. Según Fowler Newton, la auditoría a secas es el examen del funcionamiento de un sistema o parte de él para controlar si sus características o condiciones responden a un sensor previamente establecido. Según la RAE, la Real Academia Española, la auditoría contable es la revisión de la contabilidad de una empresa o sociedad realizada por un auditor. ¿Cuál es el origen de la auditoría? Escucha de los examinadores de las explicaciones de los responsables de la preparación de estado contable, qué sé yo. Es como que es escucha de los examinadores. Bueno, vamos a seguir entonces las clases de auditoría. Existe auditoría de estados contables, de gestión interna y externa, operativa, impositiva, de sistemas informáticos, de organización y métodos. Si consideramos el objetivo de la auditoría, la podemos clasificar en auditoría de estados contables, examen de los estados contables por parte de un contador independiente del emisor, quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica, si dichos estados fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables. Y la auditoría operativa o de gestión es el examen de gestión del ente con el propósito de evaluar la eficiencia de sus resultados con referencia a las metas fijadas, a los recursos humanos, financieros y materiales empleados, la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. Ahora tenemos un cuadrito, elementos de auditoría. Bueno, los elementos de auditoría son sujeto, objeto, acción y objetivos. En la auditoría de estados contables, el sujeto es el contador público. Y en la auditoría operativa, el sujeto es el personal dependiente o consultor. Bueno, en la auditoría de estado contable, el sujeto es el contador público independiente. Y en la auditoría operativa es el personal dependiente o consultor. El objeto en la auditoría de estados contables son los estados contables. Y el objeto en la auditoría operativa es la gestión del ente. La acción en la auditoría de los estados contables es el examen de los estados contables y la acción en la auditoría operativa es el examen de la gestión.
Los objetivos. El objetivo de una auditoría de estados contables es emitir un informe de auditoría. Y en una auditoría operativa es emitir un informe de recomendaciones. Bueno, entonces más o menos después en la siguiente página sigue explicando. El sujeto es el factor humano, dice, que algunos autores no lo enumeran en forma explícita, sino que lo consideran de forma tácita en los otros elementos. Bueno, continuamos con la lectura. Acá nos quedamos. Se me saltó. Está. Sujeto es el factor humano, que algunos autores no lo enumeran de forma explícita, sino que lo consideran de forma tácita en los otros elementos. El objeto es el elemento auditado. Incluye el sensor o modelo a considerar, en otras palabras, las normas contables aplicables. El elemento auditado son los estados contables. En el caso de la auditoría de estados contables, la acción se refiere al conjunto de procedimientos que permite conocer si se cumple, que el objetivo responde al modelo. Sí, ponerle examinar los estados contables, examen de gestión. El objetivo siempre va a ser emitir un informe con las conclusiones arribadas, de diversas características, con o sin opinión, como se verá más adelante. Con base en la estructura de análisis ofrecida por el Marco Internacional para Encargos de Seguridad, que integra el volumen 2 del manual de la IAASB, Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, puede decirse que la auditoría, como todo servicio que ofrece un cierto nivel de seguridad, tiene ciertos elementos que la caracterizan. Ellos son la relación tripartita, compuesta por el auditor independiente, la parte responsable de la información y los usuarios. La materia objeto de auditoría, los criterios apropiados de comparación que sirven de referencia, la evidencia apropiada y suficiente y el informe escrito del auditor. La responsabilidad de emitir los estados financieros es de los administradores del ente. El directorio, en el caso de las sociedades anónimas, él o los socios gerentes en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el consejo de administración en el caso de las cooperativas, la comisión directiva en el caso de las asociaciones civiles, clubes, etc. Estas responsabilidades surgen de las leyes vigentes, a saber, Código Civil y Comercial, Ley de Sociedades Comerciales, Ley de Cooperativas, etc. Asimismo, los estatutos sociales o, en su caso, los contratos sociales asignan esta responsabilidad al órgano directivo del ente al que se refieren los estados contables. Según la persona podemos clasificar la auditoría en auditoría interna, que es la realizada por el personal de la propia empresa, quienes en esencia realizan auditorías operativas. El Instituto de Auditores de Estados Unidos define la auditoría como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que agrega valor y mejora las operaciones de una organización. El objetivo es evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. No podrán realizar la auditoría de estados contables ya que vulneran el requisito de independencia definido por la R37. Esto es importante. Vulneran el requisito de independencia, entonces no se puede realizar auditoría de los estados contables, sino que solamente la interna. Además, la auditoría interna podrá desarrollar tareas eventuales como por ejemplo determinado examen de estados contables para uso interno o bien colaborar con el auditor externo en la revisión de estados contables. Bueno, todo esto es muy reiterativo. Vamos a auditoría externa. Es llevada por un profesional ajeno a la empresa. Según sea su objetivo, podrán realizar auditoría de estados contables o auditoría operativa para uso interno. Según la periodicidad, podemos clasificar en auditoría continua y auditoría periódica. La continua es cuando se lleva a cabo, cuando se desarrolla la tarea de manera continua
En general, la actividad del auditor interno tiene esas características dado que se encuentra en relación de dependencia de la empresa. La periódica es cuando no se realiza de manera continua. La auditoría de estados contables tiene características de una auditoría periódica, salvo cuando la empresa emite estados contables trimestrales, en cuyo caso prácticamente se convierte en una auditoría continua. Dice. Según el grado en que se examine la documentación relacionada con ciertas operaciones, podemos clasificar en auditoría detallada y auditoría por muestreo. La auditoría detallada consiste en el examen de todos los comprobantes relacionados con algún tipo de operaciones o de saldos que se esté examinando. La auditoría por muestreo se basa en la inferencia de conclusiones acerca de ese conjunto de elementos a través del estudio de un cierto número de los mismos. Bueno, seguramente lo que quiso decir acá es que en la auditoría detallada se examinan todos los comprobantes y en la auditoría por muestreo se agarra cierto número de ellos nomás y se realiza una conclusión a través de ellos. También existen otros tipos de auditoría, como por ejemplo la auditoría impositiva, auditoría de sistemas informáticos, de organización y métodos, etc. Seguimos. Auditoría externa de estados contables. Bueno, este es el punto 3. El punto 3, estoy medio congestionado. Auditoría externa de estados contables. Necesidad de información confiable, conceptos de auditoría externa de estados contables. Bueno. Empieza con la necesidad de información contable. Objetivo de los estados contables, según la RT16. Proveer información patrimonial, económica y financiera para la toma de decisiones económicas. ¿Quiénes son? ¿A quién proveemos la información? A los usuarios. Existen, según la RT16, usuarios en general y usuarios tipo. Y usuarios general, usuarios tipo son a quien va destinado, digamos, la información de la RT16, y los usuarios en general son todos los tipos de usuarios que existen. A ver, los usuarios en general son accionistas e inversores, proveedores, clientes, entidades financieras, personal, Estado, organismos públicos de control, por una parte. Y los usuarios tipos, inversores y acreedores, entidades sin fines de lucros no gubernamentales, entidades gubernamentales, y proveer información sobre distintos aspectos, y hay que proveer información sobre distintos aspectos a ellos, sobre la situación patrimonial, la evolución del patrimonio y sus causas, del resultado del periodo, evolución de la situación financiera, actividades de inversión y financiación y otros hechos que permitan estimar montos, momentos e incertidumbres de flujos de fondos. Bueno, esto está en toda la RT16. Habla más o menos de los usuarios y el tipo de información que se le emite. Y ahora salta rápidamente a otro tema, que es las razones que justifican el interés de los usuarios de estados contables por los informes de auditoría. La mayoría de los usuarios no, y ahí empieza directamente por las razones. La mayoría de los usuarios no participa de la elaboración de la información contable, por lo tanto, para que sea útil, la información debe ser confiable. Ese es uno, no participan. 2. Sus intereses son distintos a los emisores de la información. 3. La aplicación incorrecta de las normas puede originar errores, omisiones y falta de objetividad en los estados contables. 4. La información financiera puede ser no confiable como consecuencia de la complejidad de las transacciones, de su volumen y heterogeneidad, de la diversidad de reglas contables que pueden aplicarse a su preparación, muchas veces cargada de subjetividad. Bueno, esta es mucha poesía ya. La información financiera puede ser no confiable, lo vamos a poner, listo. Las decisiones que esto tomen pueden afectarlo significativamente. Y por último, una opinión independiente de un experto reduce la incertidumbre sobre la calidad de los estados contables, que los usuarios no pueden evaluar por sí mismos.
Bien, reducen la incertidumbre sobre la calidad de los estados contables. No poseen conocimiento contable, porque ellos no poseen conocimiento contable, no tienen acceso a los elementos necesarios para la evaluación. Sería imposible que todos los interesados ejercieran el control de forma individual. Todas estas razones. Conclusión. Estas situaciones plantean un conflicto de intereses entre los usuarios de la información contable y el ente emisor de los estados contables. La auditoría es la solución más práctica a los problemas enumerados, es decir, que alguien que resulte confiable y competente examine técnicamente la información y comunique los resultados de su revisión a la comunidad. Ese alguien tiene que ser experto en contabilidad y auditoría e independiente para no estar comprometido con la información. Esa persona confiable es el contador público que actúa como auditor externo. Bueno, está bien el versito y todo esto. Esto todo hay que decir de memoria sobre los exámenes. Así que no vale nada que lea y que quiera sacar algún tipo de razonamiento de esto que dice, porque el profesor pide de memoria. Así que vamos a seguir nomás. Vemos que está en página 6 de 138, ya llevamos más o menos 16 minutos y 23 segundos de grabación. Imagínate todo lo que va a tardar y lo que tarda nosotros estudiar. Esto 138 es solamente el primer parcial. Así que bueno, seguimos nomás. Hay que aprobar, así que seguimos. Vamos a hacer toda esta maratón. A ver hasta cuánto dura. El valor agregado de una auditoría es que, al expresar una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad de la información incluida en los estados contables, uno, incrementa el grado de confianza de los usuarios de los estados contables. Y dos, la opinión del auditor da una seguridad razonable, y no seguridad absoluta, certeza ni exactitud. ¿Y qué es la opinión? Entre paréntesis dictamen, es juicio de valor profesional que se basa en un trabajo de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría vigentes. La opinión se refiere a la información significativa contenida en los estados contables. La utilización de la palabra razonablemente dentro de la opinión implica que la opinión se emite sobre estados contables surgidos de un sistema de medición contable. A ver, vamos a ver de vuelta. La opinión se emite sobre estados contables que surgen de un sistema de medición contable. Ese sistema de medición contable tiene limitaciones propias para reflejar la verdad del patrimonio del ente y sus variaciones al cual entonces el auditor no puede escapar de eso. Gran parte de la contabilidad, y bueno, esa es una razón. Esa es una razón de por qué se utiliza la palabra razonablemente. Porque el sistema de medición contable por el cual se basa la contabilidad tiene sus limitaciones. Y dos, porque la gran parte de la contabilidad se basa en estimaciones, no en datos concretos. Y tres, que por razones de costo la auditoría se basa en realización de muestras y no en exámenes totales. Muy bien. O sea que, por lo general, la auditoría es por muestreo, como vimos en la clasificación de arriba. Concepto de auditoría de estados contables. Bueno, acá va el concepto de vuelta: examen del estado contable por parte de un contador independiente al emisor, quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica si dichos estados fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables. O bien, otro concepto más es la realizada por un contador, quien, basado en el trabajo de auditoría realizado, expresa su opinión o declara que se abstiene de emitirla sobre la información que contienen los estados contables objeto de la auditoría. El trabajo debe ser efectuado de acuerdo con las normas de auditoría correspondientes. El objetivo es emitir un informe de auditoría. Seguimos, minuto 19. La auditoría como un proceso de formación de juicio. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Auditoría como un proceso de formación de juicio. El contador debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes
que respaldan su opinión relativa a la información respecto de los estados contables objeto de su examen. Como toda tarea profesional, el proceso de auditoría implica desarrollar mínimamente 3 etapas, que se desarrolla en detalle más adelante. Bueno, estos solamente van a ser capítulos aparte: planificación, ejecución y conclusión del examen. Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga su escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría, entre otras cosas. Identifique y valore los riesgos de incorrección material debida al fraude o error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Y que obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. Se forma una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. Y ven como las NIA, de cierta manera, se condice con lo que dice las RT37 argentinas. Para analizar los pasos que integran el proceso de auditoría, en primer lugar debemos considerar, estos son lo que tenemos que considerar antes de analizar los pasos de la auditoría. Las afirmaciones incluidas en los estados contables de existencia: existen al cierre del periodo los saldos de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio neto, ocurrencia o acaecimiento. Una transacción o suceso tuvo lugar en el periodo bajo examen, cuentas o resultados, etc. Cuentas de resultados, etc. Bueno, en primer lugar, la primera afirmación es existencia, si realmente las afirmaciones o saldos existen; ocurrencia o acaecimiento, si realmente las transacciones o saldos ocurrieron en el periodo bajo análisis. Pertenencia al ente: la entidad, hay que verificar si la entidad es titular o controla los derechos sobre los activos, y a su vez los pasivos constituyen obligaciones de la entidad. Asimismo, las transacciones y sucesos pertenecen a la entidad. Bueno, acá lo que trató de decir el profesor en su apunte es que una de las afirmaciones es la pertenencia al ente, y que los activos tienen que pertenecer al ente, y que las deudas también tienen que ser deudas contraídas por el ente, y además no solamente los activos y pasivos, sino que las transacciones y sucesos también. Todo debe pertenecer al ente, y eso es una de las afirmaciones a tener en cuenta antes de realizar los pasos para auditar el ente. Integridad: todo lo que debía registrarse se registró. Bueno, este es fácil, vamos a pasar a la otra. Medición contable: todas las partidas se midieron a los valores apropiados según las normas contables. Y bueno, según las normas contables argentinas, las normas contables de medición son las RT17. Hay que ver, por ejemplo, si los bienes de cambio, por ejemplo, están valuados según correspondan en esa norma. Por lo general, el criterio general es que esté evaluado en su costo de reposición, y si no está evaluado su costo de reposición, hay que realizar esos ajustes. Exposición: la información contable está adecuadamente presentada y descrita, y las revelaciones claramente expresadas. Bien. Otras dos afirmaciones adicionales consideradas implícitas por algunos autores. Exactitud: los importes y otros datos referidos a las transacciones y sucesos registrados fueron anotados apropiadamente. Bueno, esto se hace con pruebas matemáticas, con pruebas aritméticas seguramente, ver si realmente el numerito que está ahí es el número exacto que debe ser. Corte: las transacciones y sucesos se registraron en el periodo contable correcto. Bueno, cuando está muy cerca del cierre del ejercicio, puede ser que una venta se registre en el otro, o una compra se registre en este siendo que es del otro, y así. Eso es lo que hay que ver en las pruebas de corte. Objetivos de la auditoría. El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros.
Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En general, el objetivo de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. En particular, es verificar la aplicación de normas contables vigentes, lo que implica problemas de inclusión, problemas de medición y problemas de exposición. Por ejemplo, el problema de inclusión es que existan, que correspondan al ente, que no se han omitido ninguna partida. Los problemas de medición implican que las transacciones y los saldos se encuentren adecuadamente medidos según las normas contables profesionales, o sea, según las normas de evaluación. Y lo de exposición es que la información ha sido adecuadamente agrupada y descrita según las normas contables profesionales. Por ejemplo, este problema de exposición no podemos exponer un, un crédito, o sea, un crédito que pertenece a otros créditos, como por ejemplo un adelanto un adelanto de sueldos, no podemos exponer en créditos por venta, porque eso sería un problema de exposición. Si bien es un crédito, no está adecuadamente expuesto, no está adecuadamente agrupada esa cuenta. Enfoque en las incorrecciones potenciales. Las afirmaciones de los estados contables son susceptibles de contener incorrecciones. El auditor puede usar las afirmaciones tal como están descritas o agruparlas de un modo más simple, poniendo el foco en las incorrecciones potenciales que pueden afectar. Las incorrecciones potenciales que surgen del proceso y registro de las transacciones son incorrecciones de integridad, validez, registro y corte. Bueno, ahí van leyendo, no se registran todas las integridad, no se registran todas las transacciones. Validez, las transacciones registradas no son válidas, pues no han acaecido o no pertenecen a la entidad. Registro, las transacciones registradas son incorrectas en cuanto a su monto o respecto a las cuentas en las que se clasifican, o las incorrecciones pueden surgir al resumir o transferir transacciones de un registro a otro. Corte, las transacciones se registran de un periodo o ejercicio equivocado. Eso es lo que le decía acerca del corte cuando uno está muy cerca del 31 de diciembre, digamos, de la fecha de finalización del ejercicio. Si estas incorrecciones no se detectan a tiempo, puede dar lugar a que los saldos de las cuentas sean incompletos, faltos de validez o inexactos. Incorrecciones potenciales que afecten saldos finales de las cuentas. Bueno, evaluación y exposición. Estas incorrecciones afectan a los saldos finales de las cuentas. La evaluación, los saldos y pasivos no están evaluados de acuerdo a las normas de información financiera aplicable. Es más de lo mismo. Hace 10 minutos que más o menos estoy leyendo acá, más de lo mismo. Y todo totalmente entreverado, es decir, se dan cuenta que este apunte del profesor es bastante engorroso. Ello puede ocurrir porque los activos o pasivos sean inexistentes, resultar de transacciones inválidas o porque no posea la propiedad o por haber seleccionado equivocadamente las normas de evaluación o medición correspondiente. Exposición. Los estados contables no están presentados o no contienen todas las revelaciones necesarias de acuerdo a los requerimientos de las normas de información aplicables o de las disposiciones legales vigentes. También más de lo mismo. Procedimientos de auditoría. El contador, a través del desarrollo de su tarea, debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar las aseveraciones formuladas en su informe. Esto lo logrará mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, lo cual quedará demostrado a través de la preparación de papeles de trabajo. Acá está el cuadrito. Y bueno, vamos a seguir con otro punto. Tipos, el cuadrito, más que nada, te muestra la afirmación y te muestra el objetivo de auditoría y cuál es el procedimiento que realiza. Esto
Se puede hacer muchísimos cuadros de esto. Esto solamente puso ejemplos nomás el profesor acá. Después hay que hacer, digamos, uno de cada uno y ver que no es tan difícil hacer un ejemplo de esto. No hace falta memorizar este cuadro como muchos han hecho, memorizar el cuadro y poner, digamos, lo que dice cada uno. Así que vamos a pasar de largo. Otros conceptos: tipos de encargo, bueno, ya significatividad. Bueno, este por último, ¿hay cuántos nos quedan? Esto voy a hacer en otro video aparte porque así ya me vi los 30 minutos. Entonces voy a ir cortando cada 30 minutos porque si no se me hace muy largo el video.